Perfecto, ahí va. Ahí va, ¿Estás sí. grabando? Sí, sí. Bueno, por suerte no dije mucho que no esté No es escrito. que no intentaba grabar ni me olvidé, solo que estaba peleándome ahí. Si es la lucha con el Zoom. Bueno, se entendió más o menos hasta ahora, es todo bastante por arriba, pero cualquier cosa párenme, yo posta que es la primera vez que hago esto de una clase virtual, así que no me dejen humillarme y si estoy haciendo algo mal, avísenme. Tengo una pregunta yo, Facu, ¿puede ser? Sí, Si usás Júpiter solo sin usar Google Colab, no dependés de que estés conectado a internet, ¿no? parece que no. Me parece que Júpiter se puede abrir en Google Chrome, pero no te exige que tengas internet. Ok. No estoy seguro, la verdad, nunca usé Júpiter. Yo fui muy de Spider hasta que de golpe salté al Google Colab un poquito hace poco. Me lo salté al Júpiter, pero lo puedo averiguar después. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, continúo entonces. Entonces, voy a hablar un poco de variables y operadores. Rediver. En Python se declaran variables usando el igual, o sea, como pueden ver acá, ustedes, voy a poner el puntero, esto tiene puntero. Uno usa a igual 3, entonces definís una variable, una especie de alias, que se llama a, y que cada vez que aparezca un a dentro del código, la computadora va a saber que eso en realidad es un 3, y lo va a reemplazar de forma apropiada. 3 es lo que se llama un tipo de datos, en este particular es un entero. Eso no es relevante, si a alguien le interesa, pues se lo comento, pero vamos a mantenernos más tranquis. ¿Ustedes ven la barra que yo tengo acá lateral con las caras de las personas o no? No, no, no. Genial. Genial. Bueno, entonces, a la izquierda siempre está el nombre de la variable. Es importante que ahí en general nunca arranque con un Perdóname, número, hay un par de convenciones, discúlpame. pero se van a dar cuenta porque el día que lo hagan mal, el programa les va a chillar inmediatamente. Y a la Facu, derecha puede haber una expresión tan compleja como uno quiera. Uno puede poner una aritmética, por ejemplo, como una expresión donde yo puedo sumar y combinar cosas. Facu, perdón, te está haciendo una pregunta Andrea, creo que tiene el micrófono muy bajo y no se escucha bien. tengo muy bajo. Sí. A ver, eh, una cosa importante, eso que acabas de preguntar de que ves a la gente al costado, ¿Sí? eh, minimiza eso porque después te aparece la grabación. Ah, ok. Genial. Gracias. Entonces, los operadores más básicos que tenemos son más menos por división, esos son más de estándar, y tenemos la potencia que es un poco rara, que es ese doble producto que está acá, que es A a la B. Y después unos cuantos operadores de comparación, la mayor parte son intuitivos, como mayor, menor, mayor o igual, escrito a lo bestia. Y después está el igual igual, que acá viene un poco la confusión, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que el igual es como una especie de concepto matemático de valor de verdad. Bueno, acá el igual en realidad es una operación de asignación, es la con la que uno crea la variable, justamente. Y con el igual igual uno hace el chequeo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, a igual igual a 3, me va a dar true, o sea, verdadero. True y false son un tipo de dato muy particular que se llaman booleanos, que son los únicos dos que hay. Son opciones verdadero o falso. Y después, análogamente, está el distinto. Ahora yo quiero ver si esto funciona. Yo tengo acá un pequeño código de Spider con un par de cosas de ejemplo. ¿Se ve bien ahí? Alguno que se habilite y me tire, por favor. Vamos bien. Sí, sí. Bien. Entonces, esto después yo se los voy a subir, no se preocupen. Más que nada está bueno que tiene un par de códigos que me parecen útiles a ver, pedazos o secciones del código que son útiles a la hora de graficar, capaz me lo pueden robar y les viene bien. Entonces, lo que tiene Spider, por ejemplo, muy cómodo, es que yo tengo estos divisores que se forman así, con un numeral y dos porcentajes, que me separan bloques del código. Y yo puedo correrlos con control enter de forma individual. Si yo Para, Disculpa, corro... Facu, Sí. disculpa, perdón, no no se se ve lo que ve. estás haciendo en Spider. Se, Solamente se vemos ve, tu Perdón, mala presentación. mía. A ver, pará, voy a... Ah, ok, yo tengo que elegir la pantalla. Ahí se Eso ve. a veces, claro, a veces te conviene compartir el escritorio, a veces, para que se vea Claro, ahora todo. sí Ahí se se ve. ve perfecto, ahí se ve perfecto. excelente, gracias. Disculpe, ya la próxima va a ser bien fluida. ¿O no? Bueno, entonces, este bloque que se ve acá, que ven que acá está separado por el, como les decía, el numeral doble porcentaje, es todo un bloquecito que cuando yo corra me lo va a correr independientemente.
Entonces, por ejemplo, yo voy a apretar control enter ahora. Pero del otro lado yo tengo la terminal, que es donde se van a correr las cosas. Entonces, cualquier output va a salir en esta terminal. Entonces, yo ahora voy a correr control enter, y ven que acá me pone con estos como 3 puntos y el 2 puntos, me pone lo que corrí, y abajo me pone todo el output. Entonces, yo acá dice, bueno, yo tengo AB, que como ven los definí como 2 y 5, y dije, los sumé, me dio 7, los resto, menos 3, se puede ver. Acá hago unas operaciones de comparación, A es mayor a B, eso significa que tiene que reemplazar, no va a decir 5 es mayor a... Ok, no sé por qué eso me dio que está mal. Ok, se fue eso. Bueno, dejémoslo ahí. Algo raro. Ah, claro, A es 2 y B es 5, perdón. 2 no es mayor a 5. Disculpe. Entonces, acá ven que tengo las operaciones básicas con el output. Yo uso print para printear cosas. O sea, para que me las muestre por pantalla. Porque si yo simplemente acá pongo A más B y lo corro, no siempre me va a printear algo. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si yo defino, como ven acá, un C igual a A más B, y yo lo corro, me lo definió y no me dice cuánto es. Si yo le quiero preguntar, tengo que decirle, che, printeame C. Y ahí me dice 7. ¿Se entendió eso? Bastante simple. Estoy aburriendo, todo esto ya más o menos lo tienen claro. Hable ahora o calle para siempre. A ver, veo el chat. Disculpa. Ah, no, eso fue antes. Espera. ¿Alguien? Ah, no. Ok, listo. En Genial. el Bueno, chat dice todo bien. todo bien, genial. Bueno, entonces, estas son las operaciones como más fundamentales, que les sorprendería lo lejos que se puede llegar con esto igual. Ahora, vuelvo un poco al PDF y voy a contar un poco de las 3 cosas más relevantes que uno va a usar. Una son definir funciones, los if y los while, que se llaman controladores de flujo a veces. ¿Cuál es el punto? Cuando yo creo una de estas 3 cosas en Python, yo es como que lo enuncio. Digo, che, voy a hacer una función. Todo lo que venga abajo de esto va a tener que estar indentado. O sea, le voy a poner un tab para hacer una separación con el inicio, digamos, de donde arranca el cursorcito a escribir. Entonces, Python ya va a interpretar que todo lo que está con un tab es justamente parte de esa función, o ese if o ese while. Ahora lo voy a mostrar bien en el código, pero más que nada para tener un poco más lo teórico, digamos. Las funciones en general son como, se lo piensan como subrutinas, es una expresión medio vieja, subrutina, una especie de herencia de Fortran, pero la idea es como todo un código que yo hago, pero que solo se va a correr cuando yo lo llame específicamente. Cuando yo agarre la función y la escriba explícitamente, o sea, el nombre, por ejemplo, una función que eleva al cuadrado, cuando yo escriba elevar al cuadrado, ahí se va a correr todo lo que está dentro de esa función. Y va a devolver un resultado, puede no devolver ninguno, pero en general está uno que devuelva algo, usando return. Los otros 2, que son los controladores de flujo, que se llaman if y while, son básicamente, tienen un bool adentro. O sea, como les decía antes, un true o un false, o alguna expresión más compleja. Depende del valor de ese booleano, depende de lo que va a hacer ese controlador. Por ejemplo, el if solo se va a ejecutar si lo que tiene adentro es true. Si yo digo, if A mayor que B hace algo, por ejemplo, réstamelos, porque yo quiero que sea siempre positivo, por decirle alguna cosa, lo voy a mostrar en un ejemplo. Entonces, si eso se cumple, me lo va a ejecutar. Y si no, no. Yo puedo además aclararle que hay un else, en caso de que, si no se ejecuta, hace otra cosa. Por ejemplo, hace la resta al revés para que me quede el módulo. Por poner un ejemplo muy burdo. El while, en cambio, es algo que, similar al if, se ejecuta si vale el bool, pero se ejecuta indefinidamente, hasta que deje de valer. Entonces tengan mucho cuidado, este es el clásico, que uno pone una especie de while true, y eso no termina nunca. Es todo un problema en computación a veces, tengo un par de conocidos. Saber cuándo un programa termina matemáticamente no es trivial. Y después el otro que tengo que no lo aclaré, que es for. En realidad for es una especie de while, pero tiene un par de cosas copadas, que es que en general se usa para recorrer una lista. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos y con algo de suerte se entiende mejor. ¿Hasta ahora todo bien? ¿O paso al spider? Vamos bien, me parece. Genial. Súper, Facu. Genial.
Entonces, acá yo tengo este otro bloquecito donde yo quiero hacer funciones, por ejemplo, que llame función, es una expresión errónea, un código. Perdón, Facu, Sí, los bloques, ¿cómo los armás? ¿Con el doble con esto, coso ese? Ah, sí. Si yo solo pongo esto, es un comentario cualquiera, y ven que desapareció la línea, pero con esto lo puedo correr por bloques. buenísimo, buenísimo. Y eso es A ver, hasta que aparezca el siguiente bloque, digamos. exacto. Todo esto que Ok. ven acá es un bloque. Cuando yo ejecute va a correr todo solo. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo tener, imagínate yo quiero printear todos los números del 1 al 8, no inclusive. Entonces yo digo, ok, arranco con número igual a 1, ¿no? Num va a ser mi variable, que yo quiero que básicamente recorra del 1 al 8 y me los vaya mostrando. Entonces les digo, mira, mientras el número sea menor a 8, hace lo que está acá adentro. Ven que acá hay una indentación, yo uso 2 espacios, pero a veces usan 4, depende del toque de cada uno, programación tiene mucho de eso. Que lo que hace es, me printea el número, bien, hasta ahí estamos perfecto, pero si yo solo hago eso, num va a valer siempre 1, entonces me va a printear 1 hasta el final de los tiempos o hasta que me quede sin electricidad. Entonces, lo que le digo es actualizar num. Agarra num y definirlo nuevamente como lo que era antes más 1. O sea, sumale 1, básicamente. Hay una sintaxis también cómoda para eso, que es el más igual, pero no es tan relevante. Entonces yo ahora voy a correr esto. No lo voy a correr por bloques, lo voy a correr solo así para hacerlo un poco más fácil. Ven, acá está el código y acá está el output. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo incluyó porque cuando sea justo igual, esto ya se rompe, entonces nunca me llega a printer el 8, pero está bien, es medio lo que me había propuesto, no lo quería incluir. ¿Eso se entendió? Sí, sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Importa el orden. Acá en particular sí va a importar el orden porque si yo sumo antes de mostrarlo, me va a aparecer con uno más grande. Y lo muestro. Si yo sumo antes de printear, ahora me va a pasar distinto. Voy a sumar uno antes de que aparezca el valor. Entonces me va a desaparecer el 1, ahora voy a tener el 2 y voy a llegar hasta el 8. La verdad que es una cuestión arbitraria de uno mismo. Miro el chat. Genial. Voy a dejarlo como estaba. Y ahora digo, bueno, por joder, por probar un poco con el if, vamos a decir, che, yo ahora quiero que además me ponga al lado si son pares o impares cuando me los printea. Entonces yo voy a hacer un if, que solo se va a ejecutar si es true y si no va a ejecutar el else, ¿no? Entonces yo le voy a decir, ok, de nuevo, E1 hasta el 8, olvidemos el esto por un segundo, y anda sumándome a 1. Nada raro hasta ahí, ¿verdad? Ahora el if, ¿qué va a decir? Mira, este operador que está acá es el operador resto, o sea, es el resto de dividir por 2. O sea, si el resto de dividir por 2 es 0, significa que es divisible por 2. En ese caso, no me printé solo num como me printeabas antes. Printeame num y al lado escribime que es par. Y si no, ¿cuál va a ser el caso si no? A ver, alguien que me responda. Else, ¿en qué caso va a ejecutarse? Si el resto es distinto de 0. Exacto. Pero como es 2, el resto va a ser 0 o 1. No puede haber otro resto. Entonces, cuando el resto sea 1, que es el único que es distinto de 0, me va a printear impar. Y muestro. Bueno, por suerte ese programa, si esto salía mal ya me iba. ¿Ese último cacho se entendió bien? Voy a tomar un silencio probatorio. Listas y for. Ahora, chat, importante, chat. Sí, genial. Bueno, listas y for. El for es el while para los que tenemos fiaca. Porque esta estructura, ¿ves? Tener que crear una variable al principio, ponerla en una guarda y sumarla cada vez, es como, son dos líneas que, estas dos líneas de acá, seguro me las puedo ahorrar de alguna forma. Dale, es ir del 1 al 8, no es tan complicado. Entonces, para eso uno usa listas, puede usar listas. Una lista en Python no es más que una colección de objetos. Yo puedo poner lo que se me cante, cualquier cosa. Puedo poner strings, que son estas cosas que ven entre comillas, dobles o simples es lo mismo. Puedo poner puntos flotantes, digamos, que sería como racionales, o puedo poner enteros, puedo poner hasta booleanos, hasta puedo poner otra lista si quiero. Es como medio meta esto, ¿no? Yo puedo poner también el 1.23 ahí. Entonces,
como es un elemento, yo también lo puedo printear. Entonces yo puedo decir, mi lista es, esto es una variable, sería como una especie de variable, la printeo. Y yo puedo pedir la longitud de una lista con una operación que se llama len, de length, obviamente, largo. Entonces yo voy a arrancar con estas dos listas. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Voy a arrancar con estas dos líneas nomás. Entonces, ven, mi lista es casi pi, menos 8, F3, y tiene longitud 5, que es efectivamente porque tengo 1, 2, 3, 4, y esto es todo un solo elemento, así que cuenta como 1, 5. Hasta ahí estamos claros con las listas. La verdad que no se van a usar mucho las listas, justamente esta tendencia que tienen a poder meterle cualquier cosa adentro las hace muy, muy lentas. Muy, muy lentas, y en general uno trata de no usarlas mucho porque te volvés viejo esperando. Entonces, ¿cuál es el chiste del for? El for lo que me permite es recorrer un elemento en una lista. ¿Ves? Acá, para los que tengan un poco de inglés, van a ver que es for elemento, bueno, yo no tengo mucho inglés, in mi lista. Entonces lo que va a hacer es, cada elemento que está en mi lista, para cada uno de ellos, me va a ejecutar el cuerpo. Que en este caso es printeármelo. Entonces, ¿qué deberíamos ver? Algo parecido a lo anterior. Me printea el primer elemento, pasa al segundo, tercero, y ¿cuándo corta? Cuando se termina la lista. Eso, pueden ver que esto es bastante más corto. Entonces, una lista, por ejemplo, que se puede usar mucho, se llama range, que básicamente yo le doy 3 números y genera los números entre el primero, el segundo, pero salteando de a 1, que es lo que dice acá. Entonces, esto va a ser equivalente al while, al primer while de acá. ¿Se ve por qué? ¿O me estoy yendo ya a los chapazos y me van a denunciar? Está bien. Genial. Bueno, entonces yo lo printeo. Lo mismo de antes, bueno, arranca en 0 porque no sé por qué le pedí que arranque en 0, le pude pedir que arranque en 1, y me hubiera dado igual a lo anterior. Y por ejemplo, si yo quiero recorrer solo los elementos pares de mi lista anterior, lo que puedo hacer es algo similar, que vaya de 0 hasta el final de la lista, pero en este caso, perdón, si yo quiero que ahora me grafique solo los elementos pares de la lista, voy a estar medio en problemas. O sea, podría poner un if acá, como diciendo, y si tu índice es par, cuando digo par me refiero a que me muestre el primero sí, porque es el elemento 0, este no, porque es el elemento 1, este es el elemento 2, así que me lo muestre, el elemento 3 no, el elemento 4 sí. ¿Se entiende eso último? O sea, el chiste de las listas es que uno puede acceder a cada elemento usando un índice. Entonces, yo puedo agarrar mi lista y decirle, mi lista, ¿cuál es mi elemento 1? Y me dice que es menos 8. Efectivamente, 0, 1, este es el elemento menos 8. Yo quiero que me muestre solo los impares, por ejemplo, podría decir, bueno, recorre todos los índices entre 0 y el largo de la lista. Hasta ahí perfecto, va a ser parecido a lo que ya teníamos, pero saltear a 2, así te vas comiendo los impares. Y el print me muestra solo los pares. ¿Se entendió eso último? ¿Viene bien? A ver, chat. ¿Cómo sabe qué elemento es un elemento de tu lista si no lo definiste antes? Sí, yo antes lo definí, ¿no? Porque acá está mi lista. Perdón, voy a replegar la pregunta de nuevo. Me preguntan, ¿cómo sabe el for qué elemento está en mi lista? Y lo sabe porque acá yo lo definí, ¿no? Mi lista tiene estos elementos. ¿Se entiende? Yo ya le dije, mi lista es esta colección de elementos ordenados de alguna manera que se me ocurrió a mí. Entonces, para cada elemento en esa lista de objetos ordenados, printéamelo, mostrámelo. ¿Se ve o entendí mal la pregunta? Estoy mirando el chat con ojitos de perro mojado. Sí, se entiende. ¿Se entendió? Genial, muchas gracias. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Adentro de, o sea, vos definís este for y en este rango o en la lista, lo que sea, le pones el tab abajo, entonces estás haciéndolo ahí, estás haciéndolo dentro de eso. Adentro de eso vos podrías poner un if, podrías poner lo que quieras, como... Exactamente, igual como dice en el while. Yo puedo anidar, se dice anidar, cuando yo pongo muchas secuencias de control una dentro de la otra, pero hay que tener un poco de criterio porque después eso no lo lee nadie. O sea, eso puede ser muy complicado.
pero tener fors anidados es muy habitual. Imagínense que yo quiero recorrer el eje X y el eje Y al mismo tiempo, por decir algo, tengo que mirar, para cada X, mirar todos los Y, por ejemplo. Entonces voy a tener que anidar fors. Esa es la forma en la que se suele encarar. Ok. Gracias. Genial. Bueno, ahora las funciones. Las funciones voy a arrancar con una muy boba. Voy a definir una función que se llama al cuadrado. ¿Ven? Esto es def, directamente define function, básicamente. Se llama al cuadrado de x. Este es el nombre con el que yo voy a definir la función. De hecho, si yo en algún momento escribo al cuadrado y le pregunto a Python qué es, me va a decir que es una función. Ahora les voy a mostrar. Y el x es la variable que recibe. Hola. Entonces, una variable Oh. lista. Uy, me está diciendo que mi internet es inestable. Te A ver, colgaste un sí. rato, Facu, sí, me parece. Estuviste Genial, medio sí, mi frisado internet. unos segundos. Por eso no uso el cola. Si tenés muchos números, me pregunta Leila, si tenés muchos números, ¿tendrías que poner en mi lista todos? O sea, ahí no me conviene usar el while. Ahí me conviene usar el while. Si tenés muchos números, tendrías que poner en mi lista todos. Sí. En general, en una lista, uno una lista la escribe cuando es razonable, en longitud. Decime si estoy entendiendo mal. Uno no hace una lista con 200 elementos porque estás toda la vida esperando. Para eso usas funciones más como el range, y después les voy a contar algunas, que medio que las generan automáticamente mediante alguna operación, que en el fondo va a usar un while, justamente. Si yo quiero que me ponga, por ejemplo, todas las potencias cúbicas, lo voy a escribir. Yo podría decir mis cubos, por ejemplo, y que sea una lista vacía. Y después van a estar por una operación. Entonces yo le digo, ponele que quiero todos los cubos que van desde el 1 hasta, no sé, algún otro. Mientras el i, yo tengo un teclado horrible que no tiene el menor, lo voy a confesar, hasta el 8. Quiero todos los cubos hasta 8 al cubo, básicamente. Le digo mis cubos.append, literalmente agregame al fondo, y al cubo. Y si yo después le pido que me printee y, y no sume 1. Bien, ¿por qué no uso while? Si yo ahora le corro esto, ¿por qué printé ahí? ¿Ven? Ahí tengo una lista que me construyó los cubos y no tuve que hacerlo yo a mano. En general, es una muy buena observación. Los while, las secuencias de control, estas que les digo, las que repiten, se suelen usar mucho para definir listas. Es una muy buena forma. Lo voy a dejar este ejemplo. Lo que le estaba diciendo. ¿Se entendió eso o hay algo más? Genial. Entonces, si yo de golpe a esto se me ocurre enchufarle, en una muy mala idea, poner acá mis cubos en un lenguaje un poco más técnico, como podría ser C o Fortran, te va a decir, che, mis cubos no existen, papi, vos me dijiste que solo existía X, y mis cubos no es X, así que mis cubos no existen. Pero Python en su intento por ser amigable te va a decir, mis cubos, no es una de las que me pasaste, pero no te preocupes, voy a escanear todo el código que viene arriba y si encuentro un mis cubos lo reemplazo por eso. Ojo. O sea, sepan que esto puede pasar, y por eso a veces no está bueno que las variables tengan el mismo nombre que lo que está afuera, porque puede explotar bastante fuerte. Hecha esa digresión de lado, si no la entendieron, no pasa nada. Es un comentario. Yo defino entonces la función al cuadrado, que básicamente me define una variable adentro, x al cuadrado, que va a ser x elevado a la 2, y después me lo returnea. ¿Eso qué significa? Que yo de golpe puedo escribir x, bueno, mala idea, x1 igual no sé 3, después de escribir x1 al cuadrado, por ponerlo de alguna manera, y le puedo decir que sea al cuadrado de x1 y me lo va a entender. Me va a definir una nueva variable que va a ser 3 al cuadrado. Justamente lo que va a aparecer acá es lo que está en el return. O sea, lo que va a hacer Python es reemplazarme esto
por lo que está en el return, después de calcularlo, obviamente. Y después va a ser la asignación. Lo que pasa es que ahí me fui un poco al pasto. ¿Me vienen siguiendo? Sí, sí. Creo que sí. ¿Sí? A ver, chat. Sí, excelente. Bueno, entonces yo acá uso los prints, porque ya que estamos, voy a correr todo. Al cuadrado de 3 me da 9, y al cuadrado de A, que si se acuerdan, la definimos hace un montón, pero Python se acuerda, así que usted está atento a acordarse también. A está definida 25 líneas arriba, pero está definida. Entonces, al cuadrado de A me dice que es 4. Está bien, porque A era 2. Así que todo consistente hasta ahí. Obviamente esta función puede ser muchísimo más complicada. Yo acá me puse una muy, muy boba, y puede contener whiles, ifs, for, puede definir funciones adentro, pero por favor no lo hagan porque eso puede culminar en un desastre. A menos que se sientan muy confiados, ahí háganlo, yo lo hago. Haz lo que digo, no lo que hago. Bien, si se entendió, vuelvo al PDF, así que es última oportunidad de preguntarme sobre esto. Vuelvo al PDF. Mentira, no es la última oportunidad, puedo volver a preguntar. Bueno, NumPy. Acá hay van a ver una temática con los pis. Con Y, no con I. Bueno, NumPy es como casi el opus magnum. O sea, NumPy va a tener casi todo lo que queremos. Básicamente nos va a introducir un nuevo tipo de dato que se llama array, que lo que tiene de piola es que es multidimensional. O sea, uno puede definir con ese array como listas, pero con todas las dimensiones que uno quiera. Por ejemplo, yo puedo usar lo llaman tensores de cualquier grado. Bueno, los tensores van a aparecer después, no es relevante, pero básicamente yo puedo decir que el grado es la cantidad de índices con las que yo accedo a un elemento dentro del tensor. Por ejemplo, si mi tensor es un escalar, un número 3, uso 0 índices. No tengo que decir nada, solo te pido el elemento y ya yo te pido el array y ya me lo das, tiene un solo elemento. Ahora, para el grado 1, tengo un vector de n dimensional. Puede tener n componentes, pero accedo a ellas solo con un índice. Ahora lo voy a mostrar. 2, por ejemplo, para matrices. Yo necesito el IJ de una matriz, no me alcanza el AI solo, el AI no existe. Y así yo puedo ir a cubitos y cosas más horribles. Entonces, se pueden definir a mano, obviamente, pero imagínense que si yo quiero pasar a cosas de grado alto, nos vamos a volver locos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se definen algunos, pero lo importante en NumPy, porque hasta ahí es como, mirá, papi, metiste listas adentro de listas, te felicito. No, lo importante en NumPy es que cualquier operación que vos hagas sobre un array, en general, se asume que se hace elemento a elemento. Y eso, parece nada del otro mundo, es clave. Eso significa que si yo agarro las funciones que ya vienen con NumPy, como estas de acá, np.cos, np.log, ahora vamos a ver de dónde sale CNP, el arcotangente hiperbólico, yo simplemente se la puedo aplicar a un array y me va a devolver todo. Por ejemplo, no necesito un while, que uno diría, bueno, si yo quiero calcular un montón de cosenos, uso un while, ya fue. Le digo, para cada uno, calculámelo. Acá no, le pasás simplemente la lista, el array entero, y el tipo dice, yo entiendo que esto es elemento a elemento, y te lo hace elemento a elemento. Obviamente adentro tiene un for, pero vos no lo ves, y eso está buenísimo, porque te ahorra un montón de dolores de cabeza. Acá, en la página de SciPy, porque NumPy en realidad es como un paquete que acompaña a SciPy, de los que crearon lo mismo, tienen tutoriales, tienen de todo. Más que nada, no es tanto los tutoriales, sino las formas de usar. O sea, ustedes pueden entrar y ver los formatos de cómo se llaman las funciones y cómo se usan. Yo ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de las más usadas, digamos. ¿Hasta ahí bien? Mientras paso a Spider. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿cómo empiezo con NumPy? Primero lo tengo que importar. Python tiene sus funciones internas y no conoce nada más. Si yo no le digo, che, quiero usar NumPy, el tipo no lo va a saber usar. Entonces yo le digo, importame NumPy, pero la verdad, ¿cuál es el chiste? NumPy va a tener sus propias funciones adentro. Y Python va a saber que son de NumPy solo si yo le digo que son de NumPy. Entonces yo cada vez que llamo una función, como al cuadrado, voy a tener que ponerla adelante. Che, es de NumPy. Python, o sea, buscalo en NumPy porque es de NumPy. Entonces, como yo no quiero escribir NumPy cada vez porque son 5 caracteres, lo cambio por 2 usando este as. O sea, rebautizo NumPy como NP. Lo hice solo porque es una convención, la verdad que no es relevante. Siempre lo van a encontrar como NP.
¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende el tema de incluir los paquetes? Ok, genial. Bueno, entonces, yo puedo crear los arrays, acá en el chat. Sí, genial. Yo puedo crear los arrays a manopla. ¿Ven? Se fue, ¿no? Sí, se volvió a conectar. Sí, Se volvió a desconectar. Hola. ahí volviste. Ahí está. Sí, me acaba de aparecer que mi internet es inestable. Bueno, vuelvo con esto. Ceros me va a generar un vector de longitud 3, todo lleno de ceros. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a correr todo esto. Ven, yo les pido que lo printe, no hace nada del otro mundo, de hecho podría hacer una lista hasta ahí. Y vamos a ver cómo las operaciones se entienden que son elemento a elemento. Por ejemplo, si yo le pido que me haga el producto de A por B, sabe que lo tiene que hacer elemento a elemento. Entonces agarra 1, me lo multiplica por 0. Agarra 2, me lo multiplica por 0. Bueno, no es muy divertido, pero se dan una idea de cómo viene. Y lo mismo puedo hacer con la suma. Agarra el primero, le suma el primero. Agarra el segundo, le suma el segundo. Y así. Entonces me queda igual porque B, obviamente, es 0. Pero bueno, vamos a hacer algo un poco más divertido. Yo, así como puedo acceder a una lista, puedo acceder a un array usando esta notación. Entonces le digo, agarra el primer elemento, el elemento ceroésimo, si se quiere, y seteámelo en 3. O sea, pisámelo por un 3. Entonces, si yo ahora le pregunto a B cómo es, en el primero me aparece un 0. A ver, chat. Sí, exacto. Yo puedo usar un punto para importar todo el contenido. Ahí lo que pasa es que Python deja de diferenciar eso. Lo que dijo Pablo, la verdad que no tengo nada que decir. Lo deja de diferenciar. Entonces, si vos tenés dos funciones coseno de dos librerías distintas, no vas a saber cuál usar, va a defaultear a una y capaz te rompe todo. Y ahora, bueno, puedo hacer algunas cuentas un poco más divertidas. Como pueden ver acá, por ejemplo, hago por ejemplo, la potencia elemento a elemento. Entonces hago el primero, lo elevo. Chat. Agarro el primer elemento, que era -1, y lo elevo al primero. Pero que no es 0 ahora. Ahora es 3, porque ahora estoy usando el nuevo B, porque lo modifiqué. Entonces es -1 a la 3, -1. 2 a la 0, y bueno, 3,14 a la 0, me va a dar todo 1. Y lo divertido es que también puedo aplicarle funciones que yo creé y que capaz no tienen nada que ver con NumPy. Porque yo puedo usar al cuadrado y va a entender que ese cuadrado que aparece acá no es más que agarrar elemento a elemento y elevármelo al cuadrado. Yo sé que esto es muy insistente, me van a odiar, pero elemento a elemento lo eleva al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende que donde NumPy se vuelve bellísimo? ¿Cómo whiles desaparecen en una sola línea? Sí, sí, sí. Genial, gracias. Perdón, tengo mucha inseguridad, gente, así que ya Hay lo una voy a pregunta en ganar. el chat. Bueno, ahora un par de operaciones para crear cosas automáticamente. Las más habituales son linspace Perdón, y Facu, arrange. ahí Sí. te preguntaron de vuelta Ah. sobre el importar con asterisco. Sí, si importo matplot y numpy al mismo tiempo, no es conveniente, pero si importo una sola, sí, ahí sí da lo mismo. Y hasta ahí, creo que matplot y numpy, excepto 2 o 3 funciones, no se Sí, pisan en casi no ningún se nombre. pisan, ¿no? Pero la verdad que es una buena práctica porque vos no sabés quién lo va a leer ese código. Generalmente vos, pero el vos de un mes en el futuro es otro vos y no tiene ni idea de qué estabas pensando hace un mes antes. Lo digo por experiencia. Entonces, si vos de golpe metés un coseno, de golpe decís, este coseno es el de NumPy, ¿de dónde corno es? Yo no sé, yo quería usar NumPy acá. Está bueno a veces, más a veces es menos. Digo, a ver, más es más. Entonces, si hay más texto a veces en el código, se entiende un poco mejor y su versión del futuro se los va a agradecer. Documenten. Totalmente. Exacto. Estos comentarios, esto yo lo he hecho en mis códigos. Acá lo hice de forma pedagógica, pero estos comentarios acá tanto existen, porque uno a veces no tiene ni idea. Trata de ponerle un nombre como X, me imagino que es el eje X, y que, uy, perdón, me fui al pasto.
acá, que X es el eje X y Y es el eje Y, pero está bueno a veces aclarar, uno nunca sabe cómo va a estar en el futuro leyéndolo. Entonces, voy a crear usando linspace. ¿Qué hace linspace? Linspace lo que hace es tratar de crearme un array X espaciado, de forma lineal, digamos, entre 0 y 1, incluyendo los bordes. ¿Qué? ¿Hola? ¿Se me cortó? No, a alguien le quedó el micrófono Ah, encendido. ok. Listo. No pasó nada acá. Entonces me va a crear un array entre 0 y 1, X espaciado, con tantos elementos como yo le pido. Para. Sí. Yo voy a Perú. No, todavía está contando una cosa que Sí. no sé, es muy básica. Pero no te hace nada, estoy escuchando las boludeces del tipo. Ok. Eso fue triste. Bueno. Voy a seguir. ¿Me escuchan? Sí. Sí, viene perfecto el tutorial. Genial. Entonces del 0 al 1, y le pido que me haga 6. Me va a tratar de hacer del 0 al 1, inclusive, con 6 elementos. En cambio, la range, que se parece al range que vimos antes, va a ir del 0 hasta el 1, sumando de a un número dado, que yo le diga. Son dos versiones distintas, pueden ser equivalentes si uno tuiquea bien. La diferencia es que acá lo que fijas es el delta, y acá lo que fijas es la cantidad. Hay una relación, obviamente, que te liga la cantidad con el delta, pero bueno, a veces uno quiere hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir que me defina este XS. Y le pido que me lo printee. Entonces, va a ir del 0 al 1, me los va a incluir y me van a hacer 6 valores. Está bien, entonces me da un espacio de 0,2. Entonces uno dice, apa, espacio de 0,2 puede ser parecido a la range, al arrange. Pero cuando yo le pido que me lo printee, me cagó porque no tiene el 1. Porque simplemente es al 1 sin incluir. Acuérdense que la range a priori no incluye el fondo. Es la única diferencia. Entonces, si yo les pido que me digan si son iguales, podría haber corrido todo junto, no sé por qué no lo hice distinto, me va a decir no, para empezar porque la longitud, el len de cada uno es distinto. Uno es 5, el otro es 6. Pero bueno, no importa. De nuevo, como son numpy arrays, yo puedo hacer todas las operaciones que quiera, elemento a elemento. Que son, Una pregunta. sí. Ahí me perdí porque en el YS, en la lista, sí, en la lista de 0 a 1, no incluye el 1, y en el otro sí. Por default, arrange, que es una función distinta del linspace, los tipos cuando la crearon dijeron, yo no quiero que lo incluya. Es absolutamente arbitrario. Ok. La verdad que es una arbitrariedad. Creo que existe una forma en la cual le puedes agregar una variable y decirle que include igual true o algo así, y te lo va a hacer, pero es como lo único que los diferencia. A veces uno realmente no quiere que llegue. Por ejemplo, si yo hago algo periódico entre 0 y 2pi, como 0 y 2pi son equivalentes, desde el punto de vista ponerle del coseno, yo no quiero que llegue a 2pi, porque me va a estar repitiendo el 0 dos veces en realidad. Entonces ahí podría usar arrange, por ejemplo, en vez del linspace. Pero la verdad que es la única diferencia que tienen, y es lo único por lo que vos elegirías uno por sobre el otro. Además de, obviamente, poder calcular el delta en vez de la cantidad de puntos. ¿Quedó claro eso? Sí, o sea, perdón, ahí yo me perdí en un cachito. En el arrange, el último término de la coma te dice el espacio, literalmente el espacio que hay entre los cosos. Y en el otro vos dividís directamente, digamos. Exacto. Ay, perfecto. Existe una relación entre este numerito y este, lo podés calcular. Básicamente es la longitud menos 1 dividido el ancho del intervalo, no importa. Claro. Pero sí, esto es lo que vos vas sumando elemento a elemento para llegar al siguiente. Pollo. Entonces, acá, por favor, yo me mandé y dije, ok, entonces yo puedo hacer, como siguen siendo a raíz de NumPy, solo que los creé sin volverme loco, puedo hacer todas las operaciones que quiera. Puedo restarle 1 y me resta 1, perfecto. De hecho, de casualidad me quedó flipeado el intervalo, mira qué bien. Puedo multiplicar por 10, ahí le corro la coma, y también puedo hacer 1 sobre. Y acá pueden notar que, bueno, primero va el último, que es un 1, hace 1 dividido 1, 1, 1 dividido 0,8, 1.25, hasta que un momento dice 1 dividido 0 y me pone infinito. NumPy lo que tiene es que se quiere hacer el capo y te dice que maneja los infinitos. Entonces te dice, mira, 1 dividido 0, no te preocupes, es infinito. El chabón se hace como que lo puede manejar, pero tengan cuidado, porque los infinitos pueden romper todo. En un lenguaje un poco más antiguo, menos amigable, como C o Fortran, directamente te dice
not a number, none. Esto no existe, no jodas. Python tiene nans, pero salen otras condiciones, con cosas un poco más específicas, como no sé, la raíz de -1 ahí te va a tirar un nan. Pero a veces Python en NumPy intenta manejar el infinito y no debería. Por ejemplo, si yo quiero hacer infinito, yo lo puedo multiplicar por 0 y ahí me tira un nan, porque ahí sí no sabe qué hacer, ahí ya se le terminaron los chistes. Pero si yo hago 1 dividido 0, perdón, tiene que ser NumPy. No importa, después lo hago. Mentira, ahí lo hago. ¿Ven? Se hace como que puede manejar el infinito. Qué sé yo, tengan cuidado, en general les va a tirar un warning, pero traten de no dividir por 0. No sé si debería estar diciéndolo todavía. Bueno, lo último que quiero contar de NumPy, no me odien, son las matrices. Voy a ir rápido, pero párenme. Si yo puedo crear una matriz, y similar a antes, yo le tengo que pasar las dimensiones. Ahora se los tengo que pasar como una especie de vectorcito, ¿no? Como con unos paréntesis, eso se llama una tupla. Le tengo que decir, mira, quiero que tenga 3 dimensiones en un eje y 4 en el otro. Entonces, yo con esto creo la matriz nula, que es la que se printea acá. Todos ceros, y como pueden ver, tiene 4 columnas y 3 filas. 3 por 4. Obviamente yo podría empezar, como antes, puedo empezar a ponerle valores, pero la diferencia que se puede ver acá es que ahora tengo que pasarle los 2 índices para poder acceder. No puedo pasarle uno solo. En realidad puedo, pero no va a ser lo que yo quiero. Entonces, si yo corro esta parte, por ejemplo, lo que voy a hacer es en el 0,0, en el 0,3, en las esquinas, les voy a poner 8. Y ahí podemos ver que me queda igual que antes, pero con 8 en las esquinas. Pregunta, estoy yendo al pasto. Para crear matrices solo se puede hacer con NumPy. Si vos querés matrices que sean fáciles de operar, sí, hay un montón de otros paquetes. Por ejemplo, hay unos... Vos podés crear matrices a lo bestia si querés usando listas, haciendo listas de listas. Eso es válido. Lo que pasa es que no vas a poder hacer los productos matriciales o elemento a elemento de forma cómoda como sí podrías hacer con algo de NumPy. Pero hay un montón de otros cosas que, imagínate que los programadores tienen una cosa medio egocéntrica. Entonces, cada uno hace su propia versión. Entonces, si vos podés encontrar otro paquete que no usa NumPy y crea matrices de forma distinta y capaz es equivalente, pero al tipo se le ocurrió que era mejor. No es la única forma, pero es la más estandarizada. No sé si con eso respondí bien tu pregunta. O sea, podés crearlas con listas, pero no van a ser fáciles de operar. Genial. Y ahora voy a usar el otro truquito, que es, si yo a cualquier índice le pongo un 2 puntos, lo que entiende es que tiene que recorrer todos los elementos de ese índice. Por ejemplo, si yo le digo que el 1, 2 puntos, lo haga -3, significa que va a ir todos los que tengan la forma 1 y con i un número entero entre los cosos, les va a aplicar -3. Y ahora les muestro. ¿Cuál es lo que tienen 1 la forma i? La fila 1, o sea, la segunda, porque acá se cuenta desde el 0, todos los elementos de ahí ahora se setearon en 3. Eso está bueno cuando uno realmente quiere repetir cosas o quiere hacerlo, o quiere asignar un vector a una matriz. Por ejemplo, tenés un vector dando vueltas, si querés que eso sea la fila de una matriz, puedes hacerlo de esta manera. Pero bueno, eso es más técnico. Y bueno, y similar, yo si quiero agarrar un rango, no quiero agarrar todos, puedo decirle, anda desde el 1 hasta el -1. Acá hice un abuso. ¿Qué es el -1? Cuando vos a Python le pones un índice negativo, asume que es como que es periódico el array, como que vuelve a empezar del otro lado. Entonces, el -1 es en realidad len -1. ¿Se entendió eso último? Alguien por favor que me diga, porque Sí, esto o sea, es Creo que no. muy útil. si vos pones -1, te estás asegurando que estás yendo hasta el último elemento, digamos. Exacto. Pero acuérdense que muchas veces no incluye. Entonces, esto significa que... Perdón, tenés buena pregunta. Esta notación lo que dice es, empezá en este y llegá hasta acá, pero no lo incluyas. O sea que el -1 no va a estar realmente. Bien, bien, está bien. Entonces, ¿Y qué pasa? Sí. Perdón, ponele No, por que favor. yo no sé cuántos elementos tengo y quiero llegar hasta el último elemento e incluirlo. ¿Qué onda? Esa anotación te sirve, porque ahí yo no puse cuál es la longitud. Yo le puse -1 y ya le entendió que es el último elemento. Y si yo le pongo -2, va a ir hasta el anteúltimo, antepenúltimo, no sé cómo ya se dice.
¿Se O sea, entiende eso? yo voy hasta el -1, llego hasta el último elemento y le incluye el último elemento. No, ¿o no lo le incluís. No lo incluís. Si vos pones Y- -2, no incluís los últimos 2. Si vos pones -3, no incluís los últimos 3 y así. Ok. Y si yo Obviamente quiero esto ir se hasta el rompe. ¿Cómo? No, digo, si yo quiero ir hasta el último elemento, ahí tendría que poner ¿qué podría poner? O Si sea, vos quiero querés incluir. incluirlo, no pones nada. Y él ya entiende, muy buena pregunta, él ya entiende que tiene que arrancar en 1 y terminar donde termina. Ah, joya. Y Buenísimo. equivalentemente, si yo quiero ir desde... Acuérdense que esto no me incluye el elemento 0, que sería el primero. Si yo quiero que me incluya el 0, no pongo nada también. O le pongo un 0, pero es medio un overkill. Buenísimo. Buenísimo. Entonces yo ejecuto esto y como pueden ver, agarré de la fila 0, que es esta. ¿Por qué lo seteé en -8? No tiene... porque antes era 0. Vieron que antes estos dos elementos eran 0, ahora son 8, porque es justamente lo que levanté con esta sección. Justo elegir -8 fue una mala idea, voy a poner -10. Para que se vea que no tiene nada que ver con los 8 que ya había antes. No, en realidad no lo tiene porque es 8 y -8. Perdón, estoy muy quemado. Entonces, y usando esa notación yo puedo pedirle que me printee filas o columnas. Si yo pongo 1 o 2 puntos, me va a printear toda la columna, toda la fila, y al revés, toda la columna. Estate bien, que si estás quinto dormida. ¿Se ve? ¿O no? Yo sé. Genial. Yo Bueno, también lo me último de bien. programación, y ya veo si puedo pasar algo un poco más relevante. Graficar, perdón, Por fin. chat. No, por fin va a pasar algo relevante. Me gustaría poder ¿Qué mutearlo. pasó, chicos? Escucho voces yo. Sí, permiso. Matías, tenés el micrófono prendido. Cállate. Hay una niña por ahí, un niño. Integral la dramática. Uf. Sí, creo que alguno que sea acoso lo puede mutear. Ahí se muteó. Genial. Bueno, matplotlib, voy rápido. La función básica que nos interesa es plot, que yo le paso básicamente los x, los y's, y me plotea uno en función del otro. Y ahora este args en realidad es una combinación de un montón de argumentos que yo puedo ponerle para hacer el gráfico con la línea del ancho, del color, de la forma, de la textura que a mí me guste. Pero bueno, vamos, baby steps, porque que no enloquecemos. Entonces yo quiero graficar una función en NumPy, lo que yo tengo que hacer es calcular el array que se obtiene aplicando esa función a mi eje X, y recién ahí plotear. Yo no puedo poner XF. No va a entender, tengo que poner XF de X. O sea, necesito que haga la cuenta explícita sobre los valores de X, que en este caso, por ejemplo, podrían ser un linspace, y para cada uno me haga la cuenta y me lo ponga en un array y ahí puedo graficar uno en función del otro. Como antes, hay tutorial, hay un montón, pueden googlear, literalmente ustedes pueden poner matplotlib plot y les va a aparecer una de estas páginas de matplotlib donde les va a poner específicamente cómo se llama, capaz algún ejemplo si tienen suerte, y eso. Vuelvo rápidamente ahora que lo pienso, estaba en Spider, perdón gente, no importa, no dije nada del otro mundo, vuelvo a Spider, mis disculpas, la verdad que no estoy muy ducho. Entonces yo me voy a hacer una función rara, se llama mi función rara, que es básicamente mi i va a ser x por el coseno por la exponencial de menos x a la 20, me divido 25. ¿Se ve esto? Simplemente porque se me cruzó. Y la quiero plotear. Entonces, primero me creo un rango, que se me ocurrió entre menos pi y pi, porque hay un coseno, así que pi tiene que estar por ahí. Creo un i que sea aplicar esta función sobre el eje, sobre mi eje x. Y después, ahora ya viene matplotlib. Como pueden ver, acá le puse el alias plt porque matplotlib.pyplot me va a dar artritis. Entonces le pongo, creo la figura, o sea, le digo, abrime una figura vacía. De hecho, si yo corro esto, van a ver que lo único que me hace es abrir una figura totalmente vacía. Que no la van a ver porque tengo que cambiar. Ahí, ven que no hay nada. Solo me abre la figura totalmente vacía. Rediver. Y ahora yo puedo ejecutar todo lo demás. Yo le pido, grafícamelo, y después le digo que me lo muestre. A veces es necesario que lo muestre, a veces no. Y ahora, si yo les muestro la figura en cuestión, ven esa expresión. La verdad, medio fulero, qué sé yo, no tiene ejes, le faltan un montón de cosas, pero
salimos del paso. Si nosotros queremos ver así rapidito, tenemos una idea de cómo viene la función. No es análisis funcional, así que no vamos a poder encontrar fácilmente máximos ni nada, pero bueno, nada, es lo que hay por ahora. Lo último que quería comentarles sobre programación en particular es, hay un montón de cosas más en el código, mírenlas, yo no las voy a contar porque van a ver locos, pero tiene un montón de funcionalidades que capaz les vienen bien, está más o menos comentado, yo creo que se entiende, pero si nuevamente me preguntan, esto lo voy a subir después y lo miramos. Yo ahora me quiero concentrar en los menos un minutos que me quedan, muy rápido, no sé si debería. Andrea, decís que lo cuente la próxima mejor porque 10 minutos me va a tomar y me van a comer crudo. A ver, yo no, si son 10 minutos, extendete 10 minutos. Lo que el departamento no quiere es que nos excedamos demasiado de los horarios de las clases por una cuestión de seguridad. Y no sé la verdad si por sistema se termina. Yo supongo que no, porque yo seguí conectada y con la clase de Pablo, o sea, estamos extendiendo la clase de Pablo. Así que si son 10 minutos y querés redondealo, porque vale la pena. Bueno, igual a mí me falta contarles la parte numérica, digamos, cómo integré, digamos, numéricamente el plano. Bueno, bien, dale. Bueno, lo último que quería comentarles antes de terminar esto es, yo les di una intro, no les va a servir para mucho. La idea es más que nada que pierdan el miedo, que se animen a entrar a internet, que es un lugar horrible en algunos momentos, pero también tiene una comunidad de muchos programadores, muchos muy pedantes, pero que explican muy bien, que siempre están dispuestos a responder una pregunta, mediando quizás un boludeo previo, siempre están dispuestos a responder una pregunta y la responden bien. O sea, realmente es improbable que no encuentren una respuesta de lo que quieran hacer, a menos que se estén yendo medio al pasto. Y como siempre hay ejemplos de código que ustedes pueden medio copy-pastear. Este meme de Ricky Morty, me lo crucé ayer y lo tenía que poner porque aplica de forma perfecta. Uno no aprende a programar, uno aprende a googlear y simplemente funciona. Obviamente que no me escuche nadie del DC porque me crucifican donde estoy parado. La verdad, yo les quería contar lo de la resolución numérica del ejercicio 6, pero va a ser muy largo. Me parece que mejor lo dejo para la clase que viene o queda. Si no, de última lo subo para el interesado, después veo qué onda porque no lo voy a redondear en 10 minutos, soy muy bocón. ¿Alguna duda o algo por acá? Bueno, gracias ahí por los comentarios. Sí, Sí. se me cortó. Sí, todo esto, el PDF y el video se iban a subir a la página. Sí, Sí. el video sí, y el PDF ahora lo subo. Veo si le recorto lo que no digo, PDF ¿no? yo subí el que me habías mandado ya, pero como una versión preliminar. Pero Genial. después me decís bien que subir. No, sí, tiene un poco, está bien, genial, dale, perfecto. Bueno, listo. A ver, acá tengo una pregunta en el chat. También en el chat preguntaban si habían ejercicios para todo esto. Mirá, de base van a tener un montón de funciones que van a tener en algún momento que no van a ser muy lindas, y está buenísimo que ahí agarren Python, o lo que quieran, si no les gusta Python, y las grafiquen, porque pueden ganar una intuición interesante. Andrea, siempre que hace un ejercicio, les muestra un gráfico después, y está bueno porque a uno ahí empieza a ver cosas que a veces no son tan obvias, como esta función es continua, esta función es derivable acá. Uno podría hacer la cuenta analítica, pero en el gráfico a veces se ve al instante y está buenísimo eso. No sé si vamos a poner así nada muy explícito, tipo, haga esta integral. Eso, no sé, Andrea, si está interesada en eso. No, así como yo creo que como herramienta que nos acompañe, de hecho vi que pusiste Quiver, que es lo que te permite graficar las líneas de campo, ¿no? Sí. ¿El Quiver? No. Sí, sí. Por eso, como graficar las líneas de campo, las exponenciales, un montón de cosas que, de última, una función uno lo sabe graficar con análisis 1, pero esto me parece que va a ser una herramienta súper interesante para poder graficar líneas de campo y superficies equipotenciales también, ya que lo usa. Eso es lo que les quería preguntar, porque no tenía ni idea de qué librería usar o cómo se usaba, por ejemplo, Linspace para todo esto. Por internet encontré eso y nunca lo usé y
quería ver si era la única manera o cómo lo hacen ustedes. No, la verdad que es la forma más estándar, pero hay un montón de formas. Sí. La verdad que yo hace poco estoy usando una librería que se llama Torch, que lo que hace es una especie de NumPy, pero en vez de trabajarlo en la memoria, lo trabaja en una placa gráfica para hacerlo súper rápido. La verdad, es matar una mosca con una bazooka, así que no vale la pena. Pero sí, en NumPy es bastante estándar. Igual desde ya, pregunten, porque esto, lo que yo les di es un desastre, no les va a servir realmente para nada. O sea, si uno realmente quiere hacer cosas y cada vez personalizarlo más, hay que ir un poco más profundo y pregunten, porque no, esto es como simplemente darles un empujoncito, sacarles el miedo y que después empiecen a surfear solos. Gracias. No, para nada. Bueno, en ese caso, si no hay ninguna pregunta más, lo dejo acá, y vemos la próxima si les doy la parte del disco o no. Claro, sí, no, yo no tengo problema. Bueno, igual la próxima clase es toda tuya. Sí, a lo sumo los Así dejo sin que- consultas y después me linchan en las encuestas. No, al contrario. Yo creo que esto es más útil, es una de las cosas más útiles para como formación de físico que tal vez quedarse con las cuentitas y los detalles, digamos, realmente. Sí, totalmente. Pablo, deja de grabar, si podés, por favor.